en la cual, Padre, crecemos cada día y tú, no nosotros, Padre, ni aún lo que podamos percibir o creer en nuestra propia opinión, no. Tú eres el que califica y tú eres el que nos da el crecimiento y la madurez para llevar fruto y abundante fruto. Gracias por lo que estamos aquí y gracias también por aquellos que fielmente nos están viendo por las redes, Señor. Muchas gracias, Padre. Tu palabra es para todos, Señor. Y ahora pedimos con humildad que puedas llevar nuestras cargas, Señor. Todo aquello que pueda estorbar en esta noche lo que tú tienes para nosotros. Y Padre, danos de esa sabiduría de Dios, como Pablo dice, a los que son maduros espirituales. Danos de ese corazón humilde y manso, Señor, para poder asimilar lo que la mente humana, la razón y la lógica no lo pueden asimilar, porque son realidades y verdades espirituales, más allá de la lógica, más allá de la razón. Por eso ya no quepa la lógica y la razón, ya entra a tallar la fe, pero no es una fe como sinónimo de ignorancia, no, sino es una fe viva, una fe fundada en tu palabra, una fe que tú lo impartes a nuestros corazones. Por eso, Padre, en esta noche oramos por los que ya estamos aquí. Quita de los corazones duda, distracción, incredulidad. Impártenos fe, oh Dios, para la gloria de tu nombre. Oramos, creemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Características de la cruz, tercera parte. Vamos a ver hoy, la cruz de Cristo es justa. Vamos a hablar acerca de la justicia en el contexto de la obra de Cristo en la cruz. Romanos 1:18, Pablo habla acerca de la realidad de la ira de Dios y dice: porque la ira de Dios, haciendo un estudio gramatical en el griego, usted va a encontrar que esa frase, la ira de Dios, no se refiere como una realidad pasada. Pablo está hablando como una realidad presente y continua. Entonces, está hablando de la ira de Dios como una realidad. No hay más ira de Dios. Hay que entender la ira de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque hay aspectos de la ira de Dios que evidentemente en la cruz de Cristo, como lo vamos a desarrollar ahora, fue extinguida. Pero cuando aquí Pablo habla, porque la ira de Dios se revela, ahí está. En otras traducciones dice, se manifiesta, se hace evidente. Entonces, hay algunos aspectos de la ira de Dios en los cuales Pablo menciona como una realidad presente. Por eso, Pablo no va a hablar de maldiciones generacionales cuando se refiere a la gente inconversa, como algunos plantean y enseñan maldiciones generacionales, rompen maldiciones generacionales. Hermano, el no creyente no está bajo maldiciones generacionales. El no creyente está bajo la ira de Dios. ¿Correcto? Y dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está declarando una realidad. ¿Qué cosa, hermano? Que Dios desata su ira frente al pecado de la humanidad.
Pablo está hablando del pecado como una realidad. No está mencionando el pecado como algo ilusorio, gaseoso, imaginativo. No, Pablo está hablando del pecado como una realidad. Así como estaba profetizado, ¿qué cosa? Más que profetizado, estaba descrito en Ezequiel 18:4, donde dice el profeta: el alma que pecare, esa morirá. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, reafirma esa verdad que lo había dicho Ezequiel, cuando Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Correcto? Ahora, frente a eso, Pablo dice en Romanos 3:25: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿De quién está hablando? De Cristo. ¿Correcto? Ahora, habíamos afirmado en una enseñanza anterior que el propiciatorio era una lámina de oro que tapaba el arco del pacto y donde el sacerdote derramaba sangre de animales para hacer expiación a causa del pecado del pueblo. Ese acto de que el sacerdote derramaba sangre de animales sobre esa tapa de oro llamada propiciatorio, y al cual Pablo hace referencia en que en Romanos 3:25, ¿de qué? De que lo que era en el Antiguo Testamento en Cristo se cumplió. ¿Cuándo? ¿Dónde? En la cruz. Es decir, ese derramamiento de sangre para expiar el pecado de los antiguos, eso era un tipo, un símbolo y una señal de lo que iba a ser, ¿qué cosa? La obra de Cristo en la cruz. Por eso dice Pablo que Dios puso ¿a quién? A Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz. Por eso, que la cruz, ¿qué cosa es? El propiciatorio, donde se derramó la sangre del Cordero para expiar el pecado de la humanidad. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué términos la cruz de Cristo fue justa? Porque estamos hablando de que la cruz de Cristo es justa. Estamos viendo características de la cruz de Cristo. ¿En qué sentido la obra de Cristo en la cruz es justa? En el sentido, escuche, de que la propiciación es la eliminación de la ira de Dios por medio de la provisión de un sustituto en lugar del pecador. Fue hecha la justicia de Dios, amén, pero simultáneamente a la justicia de Dios también fue hecha, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Isaías 32:17 dice: y el efecto de justicia será paz. Escuche bien, si Dios mismo había establecido que la paz fuese producto de la justicia, ¿cómo Dios puede tener paz con el hombre si el hombre estaba metido hasta el cuello en el pecado? ¿Me entiende? Por eso es que para que hubiese paz entre Dios y la humanidad, la justicia de Dios pudiera cumplirse, que tuvo que haber un sustituto en lugar de la humanidad pecadora. ¿Quién fue? Jesucristo el Señor. Bendito sea su nombre. Santiago capítulo 3, versículo 18 dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de paz. Muchos tienen una idea muy carnal, muy vaga, muy superficial acerca de la obra de Cristo en la cruz. Sepa
Dios el Padre no perdonó nuestros pecados, nuestros delitos e injusticias en forma ligera, en forma trivial. No, Cristo pagó un precio muy elevado para que nuestros pecados puedan ser, ¿qué cosa?, expiados en la cruz. A Cristo le costó su reino, su poder, su gloria y su vida. ¿Qué cosa? Tener que morir en la cruz para que la humanidad tenga opción de arrepentimiento, opción de redención, opción de salvación. ¿Correcto? Ahora, mire estas verdades, hermano. En la cruz de Cristo, Dios juzgó a la humanidad. En la cruz de Cristo, Dios condenó a la humanidad pecadora. Y número 3, en la cruz de Cristo, Dios castigó al pecador. Cuando por la fe en Cristo nos arrepentimos y somos nacidos por la obra del Espíritu Santo, esa realidad ¿de qué? De que en la cruz Dios juzgó, condenó y castigó el pecado y al pecador, nos es aplicada a nosotros. Lo que Cristo hizo en la cruz a favor de la humanidad, ¿qué cosa? Se hace real en nuestra vida. Eso es un misterio que la mente humana no puede entender. La lógica y la razón no van a entender, no entra ahí, hermano. ¿Qué cosa es lo que la humanidad, la ciencia y la razón no va a entender por la lógica? ¿Qué es lo que no va a entender? Lo siguiente. Miren, ¿cómo es posible que usted y yo, qué cosa, viviendo ahora, 2000 años después aproximadamente de que Cristo murió y resucitó, cómo es posible que algo que ya ocurrió, usted y yo todavía no nacíamos? Pero sin embargo, en la cruz de Cristo, usted y yo ya estábamos allí, ya fuimos juzgados, ya fuimos condenados, ya fuimos castigados. Esa realidad espiritual, que es un misterio, lo recibimos por la fe, pero se hace real en nuestra vida por la obra del Espíritu Santo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso que Pablo, años después de que había muerto Cristo y resucitado, escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Miren cómo escribe Pablo. Con Cristo estoy, miren que está hablando en tiempo presente, y no solamente como un hecho, no, como una realidad perenne. Dice Pablo, con Cristo estoy, ¿cuándo? Ahora. ¿Qué cosa dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo es posible que Pablo puede decir, estoy crucificado con Cristo? Es por la obra del Espíritu Santo. ¿Me entiende? El Espíritu Santo puede hacer que aunque usted ahora recién se esté entregando a Cristo, sin embargo, Cristo ya estaba crucificado juntamente con usted. Te pregunto, ¿qué ciencia puede entender eso? ¿Qué lógica humana le rompe la cabeza esas realidades espirituales? Porque Pablo no estaba hablando de una metáfora. Pablo no estaba hablando de un lenguaje figurado. No, Pablo dice, cuando Cristo murió en la cruz, yo estaba con Él. Por eso es que mi humanidad pasada, pecaminosa, mis delitos, fueron juzgados, condenados y castigados. Y Cristo murió y resucitó. Yo he muerto con Cristo y tengo hoy la vida de Cristo en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Entiendes? Pero te digo, ¿qué científico puede entender eso? Es una locura.
no es razonable, eso es fe. Y no porque digo fe, ignorancia. No, hermano, ya le estoy diciendo, muchas de las cosas que usted va a aprender aquí, lo digo con humildad delante de Dios. Muchas de las cosas que usted va a aprender aquí no van a ser lógicas, no van a ser científicas, porque la ciencia y la lógica van a quedar cortos para entender las realidades espirituales que estamos explicando, así como los domingos, lugares celestiales. Tremendo lo que va a seguir viniendo. ¿Y en qué ciencia, en qué lógica, en qué física, química entra eso? No puede entrar, porque las cosas espirituales están más allá de la ciencia y de la lógica. Por eso es que la Biblia no es un libro que se encuadra dentro de los científicos. No, lo científico es muy pequeño para entender las profundidades de Dios que se han de entender espiritualmente. ¿Está claro? ¿Está claro? Por eso estoy diciendo, ¿qué cosa? ¿La obra de Cristo en la cruz fue justa? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es justo y su justicia, ¿qué reclamaba? La muerte del pecador. Porque Él estableció que la paga del pecado es muerte, y todo ser vivo, el humano, no los animales, ¿qué cosa? Que hiciera el pecado es pasible ¿de qué? Es causal ¿de qué? De condenación. Por eso es que la cruz, ¿qué pasó? La justicia de Dios se aplicó ¿sobre quién? Sobre un sustituto nuestro, su nombre, Jesucristo. Y por la muerte de Él, ahí estábamos usted y yo. Esa es una realidad de la cual Pablo va a hablar en Romanos capítulo 6, cuando dice, consideraos muertos para el pecado y vivos para Dios. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 6? Con Cristo hemos sido, ¿qué cosa? Bautizados en su muerte y también en su resurrección. ¿Qué cosa es eso? ¿Una metáfora? No, no es una metáfora. ¿Qué cosas son? ¿Pajaritos en el aire que está pintando Pablo? No, no es un lenguaje figurado. Pablo está hablando de realidades espirituales que la ciencia, la lógica y la mente humana no lo van a poder entender. Amén. Amén. Ustedes están en el Espíritu, por eso es que entienden. Otros no están en el Espíritu y les rompe la cabeza eso. ¿Verdad? Dicen, ¿cómo? O sea, no entiendo, este pastor habla y no se está hablando. Pero si yo no nacía, recién he nacido, y yo puedo volver al futuro hacia atrás, eso no es lógico, ¿sí o no? Eso no es científico, ¿sí o no? Pero la Biblia enseña, pues mi hermano, eso enseña la Biblia. Por eso estoy diciendo, las realidades espirituales van más allá de la ciencia y van más allá de la lógica. ¿Pero es real o no es real? ¿Es real o no es real? Es real. Avancemos sobre ahora Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál es el contexto de este pasaje?
Pablo está hablando acerca de la separación que había entre los que eran participantes del antiguo pacto, Israel con Dios, y los gentiles que estaban fuera del pacto de Dios. ¿Correcto? ¿Qué dice en el versículo 15? Que Cristo con su muerte en la cruz anuló dos cosas. ¿Cuál anuló? Uno, ¿qué cosa? Las enemistades entre judíos y gentiles. Dos, ¿qué anuló en este pasaje? Porque vamos a ver que en otras cosas más, Cristo, en otro pasaje, Cristo anuló otra cosa más. Pero acá estamos viendo dos realidades que eliminó Jesús. Uno, ¿cuál es? La separación entre los judíos y los que no eran judíos. Dos, ¿qué es lo que vemos que Cristo anuló? La obediencia, por eso dice las ordenancias, ya. ¿Qué dice? ¿Qué anuló Jesús en la cruz? La obediencia a la ley de Moisés como medio de justificación ante Dios. Entonces, con la obra de Cristo en la cruz, de ahí en adelante, nadie se podía justificar por obedecer a la ley de Moisés, sino, ¿cómo somos justificados? Pablo va a decir a los romanos, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. ¿Correcto? Seguimos con el versículo 15. Dice, para crear, miren lo que está diciendo, para crear en sí mismo, como que para crear en sí mismo. Ahorita va a ver lo que significa eso. Para crear en sí mismo de los dos, uno solo. ¿Cuál dos? Judíos y gentiles que estaban separados. Sigue diciendo, de ambos Dios va a crear ¿qué cosa? Perdón, Jesús, ¿qué va a crear? Un solo y nuevo hombre. Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Ahora, escuche bien. Con su muerte en la cruz, Cristo creó dos realidades espirituales en este versículo. ¿Cuáles son esas dos realidades que Cristo creó en la cruz? Dos cosas había anulado, pero acá hay dos cosas que creó. ¿Cuáles son? Número uno, en lo que llama el nuevo hombre. Pero ese nuevo hombre como dos realidades espirituales. ¿Cuáles son esas dos realidades espirituales de este nuevo hombre que lo llama Pablo? El nuevo hombre como la iglesia, cuerpo de Cristo, es una realidad espiritual, y el nuevo hombre como Cristo haciendo morada en el corazón del creyente. Esto era un misterio, porque en el Antiguo Testamento Dios no habitaba en el corazón del judío. Dios, ¿dónde habitaba? ¿Dónde habitaba? En el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, ¿sí o no? Pero en el Nuevo Testamento Cristo viene a morar en nosotros. A eso le llama nuevo hombre. Pero también, ¿a qué lo llama nuevo hombre Pablo? A la iglesia. ¿Correcto? Donde ya no hay judíos y gentiles. Todos somos comprados a precio de sangre. Somos una sola iglesia. ¿Correcto? Ambas cosas, que son realidades espirituales, Pablo lo va a llamar nuevo hombre. ¿Correcto? Otra vuelta para aquellos que son muy racionalistas. Te pregunto, ¿lo que estamos hablando es lógico? ¿Es científico? ¿Sí o no? ¿Se puede demostrar por los medios humanos lo que estamos estudiando en la Biblia? ¡No! ¿Por qué no? Porque cuando dice nuevo hombre, y estamos diciendo que nuevo hombre es ¿qué cosa? El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. ¿Qué dice la ciencia? ¿Cómo puede ser? La cabeza está en el cielo y el cuerpo está, ¿qué cosa? Está roto ese cuerpo. No es lógico, pues.
¿Me entiende? Pero eso dice la Biblia en Efesios 1, 19, 23, ¿o no dice eso? Cristo es la cabeza, amén. Y la iglesia es el cuerpo, ¿sí o no? Ya ves que no es científico, ya ves que no es lógico, pero ¿es real o no es real? Es realidad espiritual. Lo otro que no quepa en la cabeza de muchos es lo que acabamos de decir, nuevo hombre, como que Cristo habitando dentro de nosotros. Que eso era un misterio en el Antiguo Testamento, porque ya dije, en el Antiguo Testamento Dios no habitaba en los judíos, solamente habitaba en quienes, las personas que estaban ungidas. ¿Quiénes? El rey, el profeta y el sacerdote. Por eso cuando hablamos acerca de Elías de Tisbita, ¿qué era una de las características del ministerio profético de Elías? ¿Qué? Que dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Sí, pero el profeta y los demás que querían estar en la presencia de Dios, ¿dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Pero en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de un nuevo hombre, ¿qué está diciendo? Nosotros nos hemos convertido en el tabernáculo de Dios, en morada de Dios, en morada de Cristo. Amén. Hermano, eso no se logra con plata, eso no se logra con nada terrenal, hermano. Eso era un misterio, pero es una realidad. Cristo habitando en usted, Cristo habitando en mí. A mí qué me interesa la lógica, qué me interesa la ciencia, a mí me interesa lo que dice la Biblia. Por eso algunos me decían, pastor, usted predica como tal hermano, como tal evangelista, y yo nunca lo había escuchado. Decía, ¿por qué tanto me dicen que tal evangelista o tal hermano internacional o qué sé yo? Yo nunca lo había escuchado. Y un día se me ocurre escucharlo, pero a ver, ¿qué cosa? Yo me parezco a ese evangelista, ¿o qué? ¿Por qué me dicen que usted predica como él? Y de verdad, pues, el testimonio lindo, impactante, qué sé yo, buen testimonio lindo, pero cuando predica dice, ¿qué es lo que predico? ¿En qué sentido lo que predico? Que este evangelista, porque más que maestro o pastor, él es evangelista, y él dice en su testimonio, en su enseñanza, ¿qué dice él? A mí no me interesa lo que dice la ciencia, no me importa lo que dicen los teólogos, me interesa lo que Dios dice. Amén. Y esa es la verdad, pues, hermano. A mí tampoco me interesa lo que diga el teólogo A, el teólogo B, ni me interesa lo que diga la ciencia. A mí me interesa lo que dice Dios en su palabra. Amén. ¿Verdad? Es cierto, es cierto. Porque lo que me va a juzgar un día a mí, el día que yo me presente a mi Padre, no me va a decir cuán lógico ha sido, cuán científico ha sido. No, lo que Él me va a juzgar a mí es, dijiste las palabras que yo te di que dieras a mi pueblo. Ahí está, pues, hermano. ¿Que tú qué crees que cuando me presente delante del Padre me va a decir, repetiste las locuras del teólogo A? ¿Repetiste las mentiras del teólogo B? ¿Repetiste las teorías o las teologías por aquí y por allá? ¿Tú crees que eso me va a preguntar el Señor? No. Si ya les dije, hermano, en más de una vez, el Señor me habló claro. Cuidado cada vez que subas al altar, porque tú no estás autorizado para dar tu opinión sobre la palabra. Si no tienes nada que hablar de parte mía en un altar, así sea en la calle, así sea en una iglesia pequeña, así sea en un lugar muy humilde, inhóspito de la sierra peruana, no importa. Pero tú no tienes autorización para estar en un altar y hablar tus opiniones, no. Si no tienes nada de parte mía que hablar en un altar, mejor no digas nada. Porque de cada palabra que tú digas en un altar, yo te voy a pedir cuentas en un día. Entonces yo no voy a ir y decir, Señor, pero el teólogo dice así, el teólogo me dice así. No, yo no puedo decir eso. Yo tengo que dar lo que el Señor me da para el pueblo. ¿Me entiendes? Entonces estamos viendo en Efesios capítulo 3, versículo 15,
de que está hablando de un nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? La iglesia. ¿Qué más? La iglesia misma, pero ¿cómo? Como habitación de Cristo. ¿Correcto? Ya le he dicho, hermano, hasta el cansancio. Hay cosas que usted va a aprender acá que no la va a encontrar en ningún libro, ni de teología, ni de nada. ¿Por qué, hermano? Porque recién se van a escribir. Los próximos libros que vamos a publicar, ahí recién usted lo va a aprender. Así es que usted en vivo, ¿qué cosa tiene? Un avant premier. ¿Cómo se llama eso? Un avance. ¿Correcto? Ahora, frente a esta característica de la cruz de Cristo como justicia, como justo, ¿qué actitud nos corresponde? 5 actitudes. Y tengo que detenerme para que usted lo pueda digerir. Número 1, sepa, usted y yo éramos pecadores, pero ya fuimos juzgados, condenados y castigados en la cruz de Cristo. Por tanto, tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El diablo acusa, pero usted está cubierto bajo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Que haga entonces, repréndalo al enemigo. Le voy a recordar un hecho histórico porque me pasó a mí cuando era soltero, 30 y pico de años por lo menos. Sí, recuerdo que era líder de los jóvenes en la iglesia pentecostal donde me formé. Y en esos tiempos, pues claro, esos tiempos, frente al Parque de las Leyendas existía la Feria del Pacífico, un campo amplio donde cada cierto tiempo en el año hacían feria de línea blanca, muebles, feria de animales, feria de comida, feria, se llamaba la Feria del Pacífico. Se tenía muchos años. Le llaman la llama, todo eso. Y recuerdo, para que usted entienda lo que voy a explicar ahora, paz con Dios y la justicia de Dios aplicada a usted. Escuche, porque esto le va a servir en la batalla espiritual, porque el diablo lo bajonea a usted, porque los demonios lo minimizan a usted, lo acobardan cuando usted entre en la batalla, porque le dicen: ay, tú eres una pecadora, ay, tú no eres digna, ay, que has discutido con tu marido, has discutido con tu mujer, ay, qué barbaridad. Y ya, de algo tan pequeño que usted le puede pedir perdón al Señor y reconciliarse, el diablo le hace un escándalo. Por eso le voy a poner un caso personal. Entonces recuerdo que fuimos como 14 o 16 jóvenes, éramos mucho más, pero como era en la mañana más o menos, que habíamos salido llevando nuestro almuerzo y todo, fuimos a la Feria del Pacífico y recuerdo que era una feria de autos. ¿Qué hacen unos adolescentes, unos jóvenes solteros? Si no teníamos ingresos para comprar un auto, pero así son los jóvenes, pues queremos ir a ver, vamos a ver los autos. Nadie iba a comprar, pero queríamos distraernos y fuimos a ver los autos. ¿Verdad? Así fue. Y ya en ese tiempo, mi hermano, estoy hablando hace más de 30 años, cuando fuimos a la feria, llegamos los jóvenes, entramos, pagamos nuestra entrada y todo, y ¿qué resultaba? Que al costado de cada auto, camión, lo que sea, porque todo era puro auto, al costado había una o dos anfitrionas, 90, 60, 90, 1,80 m, minifalda, escotada, mundana. Nosotros íbamos a ver al carro, pero sin querer estaba ahí la carne expuesta. En resumen, terminamos de ver todos los autos y todo, regresamos a nuestras casas y punto.
cada uno. Bien, antes de acostarme, yo le dije: Dios, no me voy a justificar. Yo no fui a ver la desnudez de esas mujeres, pero he visto, Señor, demasiados muslos y escotes y carnes y todo. Perdóname. Le pedí perdón al Señor antes de dormir. 9, 10 de la noche, me acosté. Casi a 1 hora me levanto y no podía dormir. Escuche bien. ¿Por qué no podía dormir? Porque yo escuchaba audiblemente una voz que me decía: tú has pecado. ¿Cómo vas a predicar? Tú has pecado. ¿Cómo vas a hablar en lenguas? Tú has pecado. ¿Cómo vas a echar fuera demonios? Oh, hermano, clarísimo. Yo lo escuchaba audible. Me desperté y me puse a orar. Le pedí perdón al Señor. Me volví a acostar. Otra vuelta, la voz audible me decía: pecador, tú has visto la desnudez de esas mujeres. Tú has pecado. Otra vuelta me levantaba. Me arrodillé, le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname. Me fui a acostar. La tercera vez, otra vuelta esa voz venía a mi corazón. Algunos se están identificando porque están pasando eso, pero miren la solución. Entonces, cuando me levanté, porque esa voz me decía: pecador, que has hecho esto, ¿cómo vas a ir al altar? ¿Cómo vas a liderar a los jóvenes? Estás así, me acusaba la voz audible, hermano. Entonces yo recuerdo que me arrodillé, comencé a llorar y le dije: Dios, ¿no me has perdonado si cuando vine la primera vez de allá te dije: Dios, perdóname porque sin querer no me justifico? He visto, Señor, desnudez de las mujeres. Yo no fui a ver eso, fui a ver los autos, fuimos a ver los autos y ahí estaban, porque el mundo es así. Señor, perdóname. Entonces yo le dije: Dios, ¿no me has perdonado? Porque otra vuelta te pedí perdón. Otra vuelta te pedí perdón. O sea, ¿cuál era mi opinión, mi pensamiento? De que era Dios o el Espíritu Santo el que me estaban diciendo que yo estaba en pecado. Yo le dije: Dios, ¿por qué me levantas diciéndome que estoy en pecado? ¿Sabe qué me dijo el Señor, hermano? Me río porque es verdad, pues. Me dijo: ese no soy yo, me dijo. ¡Ah! ¿Cómo que ese no soy yo? Esa voz no soy yo. Cuando tú me pediste perdón la primera vez, yo ya te perdoné. Y entonces dije: ¿y entonces quién es esa voz? ¡Ah! ¡Chatuco! ¡Ah! Y a Chatuco no se le pide perdón, pero hermano, ¿qué hay que hacer con el adversario? Cubrir con la sangre de Jesús. Tomé autoridad en el nombre de Jesús y solté la palabra sobre los demonios. Ni siquiera oré largo, lo reprendí fuera en el nombre de Jesús. Me acosté y dormí como un bebé recién bañadito hasta 10 días. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué cosa? Que tú eres humano, que yo soy humano, pero en la batalla contra el diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Nos acusa, porque es cierto, somos humanos, podemos enojarnos, podemos tener un pensamiento malo, o de repente una palabra mala, qué sé yo, que hemos podido decir, o hemos ofendido a alguien, pero ya, usted que está en el Espíritu, pide perdón. Yo lo hago con mi esposa, lo hago con mis hijas, cuando yo cometo un error. Entonces yo tengo que entender que si yo pido perdón, que si yo me arrepiento,
La sangre de Cristo me limpia y no puede haber acusación, porque ya he arreglado, estoy en paz con Dios. Pero el diablo acusa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no puedo pedir perdón a Dios cada rato. Si ya lo dije y lo creí y la sangre de Cristo me limpió, entonces, ¿qué es lo que queda? Fuera, Satán, fuera demonios. Hay otros que lo que hacen, ¿qué cosa es? Si Satanás o los demonios te acusan de tu pasado, tú recuérdale su futuro. Diablo, demonio, yo he sido perdonado por Cristo, por su sangre, tú sí te has escrito. ¿Por qué? Estás perdido porque tú estás condenado. Bueno, a algunos les funcionará así, pero yo estoy yendo a Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que tenemos, ¿qué cosa? Hemos sido justificados y tenemos paz con Dios. Y Dios no te puede acusar, hermano, si está en paz contigo. Puedes disfrutar de qué? De su comunión, de su gracia, de su misericordia, que cada mañana son buenas y nuevas, de su presencia. Número 2. Recuerde, al morir y resucitar Cristo por nosotros, la sangre que Él derramó satisface la justicia de Dios. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué dijimos? La sangre que Cristo derramó en la cruz satisfizo, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Número 3. No olvide, la sangre de Cristo derramada en la cruz siempre estará delante del Padre como una ofrenda perpetua. Es la base del nuevo pacto de Cristo con su iglesia. Mateo 26:26, Jesús lo dijo, no Pablo. Pablo lo va a recalcar en sus cartas a los hebreos, pero Jesús estableció que es su sangre la base del nuevo pacto. Mateo 26, 27 y 28 dice así: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. No olvides, hermano, la sangre de Cristo siempre estará delante del Padre como una ofrenda grata, que más eterna delante del Padre. ¿Correcto? Y esa es la base del nuevo pacto entre Cristo y la iglesia. Número 4. Practiquemos siempre el amor sacrificial que Cristo demostró en la cruz. No lo vamos a desarrollar ahora, pero sí lo vamos a leer. Efesios capítulo 5, versículo 25 al 26, Pablo, cuando habla del amor que debe tener un esposo por una esposa, utiliza como ejemplo, como comparación, la obra de Cristo en la cruz. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿De qué está hablando? Se entregó, murió en la cruz por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué estamos diciendo en cuarto lugar? Practiquemos el amor sacrificial. ¿Por qué practiquemos? Porque la teoría lo estamos leyendo, pero en 1 de Juan 3:16
nos habla de la práctica del amor sacrificial. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿De qué está hablando? Cristo en la cruz. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y miren la práctica del amor sacrificial. Pero el que tiene bienes en este mundo, ahí no está hablando de bienes espirituales. Está hablando de qué? ¿De qué está hablando? Lo vamos a ver más adelante, porque ya estoy preparando unos temas acerca del diaconado que va a traer luz, no solamente a esta iglesia, sino a otras iglesias que están escuchando, que están viendo las enseñanzas que estamos dando. Sí, porque hay mucha ignorancia acerca del diaconado. Pero acá no vamos a hablar sobre ese tema. Estamos mencionando ¿qué cosa? El servicio cristiano. En la iglesia del Nuevo Testamento había mucha pobreza económica. Por eso había necesidad de comedores para los pobres, para las viudas griegas, para las viudas de los judíos. Había necesidad de ¿qué? De comedores. Había mucha pobreza. Muchos esclavos eran creyentes en la iglesia del Nuevo Testamento. No solamente Onésimo, que fue un esclavo líder. No. Muchos más eran pobres. Por eso que había, ¿qué cosa? El diaconado hacía una labor muy importante de servicio al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Lo vamos a ver con más detalle en otra oportunidad. Pero aquí está hablando que dice, el creyente que tiene buena posición económica en esta tierra, que dice, mira a su hermano que no tiene para comer, que no tiene para vestir, que no tiene para educarse, entonces no puedes tú ser tan, disculpe la palabra, tan fresco o tan sinvergüenza de decir, hermano, vamos a cantar juntos, vamos a orar juntos. Sí, pero tú no tienes que vestir y a mí me sobra la ropa. ¿Ah? Tú no tienes que comer y yo estoy botando la comida en la basura porque a mis hijitas no le da la gana de comer. Si no puede ser. No puede ser. Si yo tengo y veo a mi hermano en necesidad, la práctica del amor sacrificial, ¿qué cosa es? Compartir con el que no tiene. Nadie dice amén. Nadie dice amén. Pero el que tiene bienes en esta tierra y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por eso estamos diciendo, Cristo lo dio todo por ti y por mí en la cruz. ¿Y qué dice? Ese ejemplo hoy usted y yo tenemos que seguirlo. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pablo en otra de sus cartas, ¿qué va a decir? Hermanos, hagamos bien. Sí, está hablando del servicio al prójimo, pero dice mayormente ¿a quién? ¿Ah? A tu vecino, a tu vecina, a tu jefe. Dice, hagamos bien mayormente a los de la fe. O sea, suple tu familia, papá, mamá, ya, tu primer prójimo. El segundo prójimo, ¿cuál es? Los pobres, los huérfanos, las viudas, los desamparados, dentro de la familia de la fe. Y tercero, afuera. ¿Correcto? Ese es el mandamiento bíblico. 5, y en último lugar, ¿qué hacer? Seamos la novia. Seamos la novia de Cristo. Una novia hermosa, sin mancha ni arruga. Eclesiastés capítulo 9, versículo
8 dice así: seamos la novia sin mancha ni arruga que Cristo viene a levantar. Eclesiastés 9:8, que dice: en todo tiempo, no solamente dice en aniversario, no solamente dice en campaña. ¿Qué cosa dice? En todo tiempo. ¿Qué cosa? Dos cosas. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿De qué están hablando? Santidad, pues, hermano. En Apocalipsis, ¿qué dice? El lino fino, tu vida íntegra delante de Dios, no religiosa. Y lo segundo que dice: nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La unción, el aceite, ¿qué cosa es? Tipo de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? Él nos ha justificado. Él ha pagado un precio muy elevado. Pero ahora, ¿qué dice? Hay que honrarlo a Él, siendo esa novia, viviendo una vida de integridad, pero también estando lleno del Espíritu Santo y tener la evidencia no solamente de una vida espiritual poderosa con los dones del Espíritu Santo, sino también una vida espiritual del carácter de Cristo. Por eso, hermanos, trabajamos en esta congregación no solamente para que usted hable lenguas, echar fuera demonios, Dios lo sane, eso está bien, eso es bíblico, pero también para que tu carácter y el mío, me estoy incluyendo, pues, cambie. ¿Correcto? Porque, hermano, yo como pentecostal desde hace más de 30 años, por eso Dios ahora nos habla la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. Y pues, Señor, ¿por qué tanto la cruz? Porque ya muchos pentecostales han dolido mi corazón. ¿De qué manera, Señor, los pentecostales han dolido tu corazón? Es que se ponen a orar, se ponen a ayunar, pero no trabajan el carácter, su carnalidad. Entonces, ¿qué pasa? Oran, ayunan, hablan en lengua, profetizan, echan fuera el demonio, todo, pero su carácter, su carnalidad los vence. ¿Que es posible? Es posible, pero hermano. Usted no ha leído cuando Pablo habla a los Corintios, ¿qué cosa le dice? Los primeros versículos que dice: les felicito porque están enriquecidos en todos los dones espirituales. Pablo le felicita. Capítulo 1, versículo 13 en adelante. Y en el capítulo 3, ¿qué cosa le dice Pablo? Yo no los puedo hablar a ustedes como espirituales. Ustedes no son espirituales. Pero sin embargo los corintios no hablaban en lenguas, no echaban fuera demonios. No es a los corintios que le dedicó 2 capítulos completos para aquellos que dicen no son importantes. Sí son importantes. 2 capítulos completos, 1 Corintios 12, 1 Corintios 14, que Pablo le escribe para normar, para regular, para enseñar acerca de los dones del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Es importante, pero cuando Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 3, ¿qué cosa le dice? A ustedes yo no los puedo hablar como espirituales, son carnales, imagínate. ¿Por qué le dice carnales y le dice una lista de pecados? Entre ustedes hay fornicario. No me lejos y había fornicario. Entre ustedes que hay divisionistas, yo soy del equipo A, yo soy del equipo B, mi denominación aquí, mi denominación acá, todos divididos, peleando como perro y gato. Y hablaban en lenguas, echaban fuera demonios, profetizaban, tenían visiones, revelaciones. Y era de Dios. Pablo no dice que era del diablo ni de su carne, era de Dios. ¿Qué, pastor? O sea, que es posible tener los dones del Espíritu Santo y andar en la carne. Claro que sí, ya está en los Corintios, eso es real. Por eso es lo que el Señor me dice: la cruz, la cruz, la cruz. ¿Por qué? Para que cambie su carácter, para que cuando yo lo llene con el Espíritu Santo no duela en mi corazón, dividiendo iglesias, haciendo escándalos, robando dinero,
teniendo mal corazón, no, siendo un marido pegalón, siendo una mujer lengua larga, una esposa que no cumple su función conyugal, todas esas cosas tienen que morir en la cruz, porque todas esas cosas son carnalidades. Orgullo. Dios detesta eso, mi hermano. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Por eso, hermano, es que Dios hace énfasis en que en la cruz se acaban todas las carnalidades. Y la cruz no como una teoría, pues, hermano, sino la cruz como una realidad en tu vida. Entonces, cuando tú llevas una vida crucificada, aunque Dios te use para resucitar muertos, humilde. Gloria al Señor, yo no soy nada, Cristo lo es todo. Amén. Así debe de ser. Hermanos, si ahorita algunos predicadores, porque ya Dios los usa para levantar un paralítico, Dios los usa para sanar un cáncer, ya son internacionales. Hermano, Dios lo usa para unos cuantos milagros, ya se, como el sapo, se inflaron. Internacional. Ay, Señor, esa es la naturaleza humana que no ha ido a la cruz. Dios nos libre de eso, hermano. Acá que nos enseña el Señor, cuanto más yo te utilice, más humilde debe de ser. Amén. La cruz, la gloria es aquel que murió en la cruz. Por eso David decía, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria y honra por tu misericordia y tu fidelidad. Aunque nos usen para resucitar muertos, aunque ganemos 1000, 2000 almas, no interesa. La gloria es aquel que murió en la cruz siempre. Pero también tiene que reflejarse, ¿qué cosa? Mi vida, un carácter agradable. Que mi esposa diga qué lindo que mi esposo va a los cultos y lo veo cambiado, su trato. O que el esposo diga, ¿qué te están enseñando en la iglesia? ¿Por qué? Es que mujer, has cambiado. Tú antes eras novelera, ya no eres novelera. Tú antes hablabas hasta por los codos, cállate, 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 que me desesperas, te decía, y ahora solito te callas. Sabes oír, sabes escuchar. ¿Qué te están enseñando? A ver, yo también quiero cambiar, porque yo también debo necesitar. Ese es el testimonio que Dios quiere, hermano. Tu vida, eso es ser luz, eso es ser sal en medio de esta generación corrupta. ¿Me entiendes? No es solamente llevando la Biblia a donde tú vayas a trabajar o donde vayas al aire libre a predicar. No, no solamente es eso. Es tu vida, es tu carácter, tu propia familia, tus propios hijos, tus propias hijas. ¿Qué dicen de ti? ¿Qué piensan de ti? Eres una madre que cuando se equivoca pides perdón. Porque hay madres cristianas que nunca piden perdón. Como también hay papás cristianos que nunca piden perdón. Que yo sepa, el que nunca pide perdón es Dios, porque nunca se equivoca. Dios nunca pide perdón. Por eso que es un chiste y una mentira. Y lo voy a tener un día, porque lo tengo, ya lo conseguí. Termino con esto. ¿Qué cosa? Escuchaba hace mucho tiempo por predicadores internacionales que vinieron a este país, hay que perdonarle a Dios. Y yo decía, ¿de dónde salió eso si no está en la Biblia? Y resulta, pues, mi hermano, que ahora lo encontré, un libro carismático católico. Ustedes saben por qué se llama católico, porque no dejan de adorar a la Virgen María y porque no dejan de adorar a sus yesos. ¿Me entienden? Porque el que deja de adorar a los yesos y a la Virgen María, entonces ya no es católico. ¿Me entienden? El que deja de decir ya el Papa ya no es Papa, es un pecador, ya, ese ya no es católico. Pero ¿quién es el católico? Dice el Papa, el Papa, el representante de Cristo en la tierra. Mentira. El vicario de Cristo se llama el Espíritu Santo, no es el Papa. ¿Correcto? Entonces, hay que adorar a María, hay que rezar a María. No. El católico que ya no reza a María, entonces ya está dejando de ser católico. Y si encima no respeta al Papa, segundo,
nada de sacerdocio, que los sacerdotes perdonan pecados, nada que ver solamente Cristo. ¿Qué más? Deja la idolatría de prenderle velas a los ídolos y todo, ese ya está dejando de ser católico. Pero ¿qué pasa con católicos carismáticos? Ahí tengo un libro, se lo voy a traer para que lo vea, lo conozca usted. En ese libro, que es un manual de retiros de católicos carismáticos en este país, pero eso ha venido de Colombia, eso ha venido de otros países. Ahí dice en ese manual, ¿qué cosa? Hay que perdonar a Dios. ¡Ay, Dios mío, gracias! Encontré el libro. ¿De dónde sacaron esa teoría de perdonar a Dios? Si Dios nunca comete pecado, nunca comete error, ¿no dice Pablo? El error más grande de Dios es mejor que cualquier genialidad humana, mejor que cualquier creación humana perfecta. El error de Dios, el error que Dios nunca comete. ¿Y cómo se le puede perdonar a Dios? ¿A quién se perdona? A quien comete un error, pecado, falta, ¿sí o no? Y resulta para predicadores, hace más de 20 años que escucho, hay que perdonarle a Dios, hay que perdonarle a Dios. Cuando yo perdoné a Dios, entonces ya tengo paz con Dios. ¿En qué parte de la Biblia dice? Nosotros hemos leído que tenemos paz con Dios sobre la base de la obra de Cristo de la cruz, no porque le perdonamos a Dios. Pero cuando leo ese libro de católicos carismáticos, jesuitas, que dicen hay que perdonarle a Dios, eso es lo que le dije la vez pasada. Predicadores están leyendo a quién? Autores, teólogos, místicos católicos, como San Agustín y otros, en vez de leer la Biblia, y de ahí vienen sus enseñanzas, mi hermano. Pablo nunca enseñó perdonar a Dios. ¿Me entiende? Entonces, si hoy te dicen hay que perdonarle a Dios para tener paz, para que Dios te bendiga, mentira, no sabe lo que está hablando. Pero hay que ver de dónde salen esas doctrinas, pues, hermano. En doctrina de demonios. Porque a veces pensamos, doctrina de demonios es los satanistas, los brujos. No, mi hermano. Doctrina de demonios es cuando usan el nombre de Cristo, el nombre de Dios y la Biblia para llevar gente al infierno. Esa es doctrina de demonios. O sea, tergiversar las verdades de la Biblia, esa es doctrina de demonios. ¿Y qué es lo que hacen en los brujos y los satanistas? Esos son doctrinas satánicas, que es otra cosa. Pero doctrina de demonios es usar la Biblia, el nombre de Dios y de Cristo, para engañar al pueblo de Dios y llevarlo al infierno. ¿Me entiende? Bien, hermano, apláudale al Señor y póngase de pie. Padre bueno, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Por tu palabra, Señor, ¿verdad? Siempre tu palabra es luz. Siempre va a ser así. Dios, nunca falte tu palabra en esta casa. Nunca falte tu palabra en esta casa. Y te lo decimos con humildad. No somos mejor que nadie. Nunca lo seremos, Señor. Somos tan pecadores como los demás. Pero tú conoces nuestro corazón. Tú conoces la sinceridad de nuestras vidas de hacer las cosas correctas conforme a tu palabra. Tú conoces nuestro hambre y sed de ti, oh Dios. Tu amor a ti y a tu verdad, Señor. Porque tu verdad es luz, no confunde, no engaña. Tu verdad es vida, Señor, es poder, es libertad, es gozo. Mi corazón se alegra en ti, Señor. Mi espíritu se goza cuando tú ministras, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos pasito a paso, porque tenemos mucho que aprender. Y el tiempo es breve, Señor. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta luego, Señor. Vamos a continuar.